Pues buenos días, allá en Tijuana. Yo me llamo Marco Carlos Ábalos. Me invitó a participar la maestra Cristina, Ana Cristina. Muchas gracias por invitarme a participar. No puedo estar allí, pero gracias a la tecnología pues puedo aportar un poco sobre la experiencia que yo he tenido con el uso de wikis, que me ha llevado incluso a que este sea mi proyecto de investigación para la maestría que estoy estudiando, que está relacionada con la educación y las tecnologías. Es un tema que me interesa a mí en particular por las posibilidades que yo veo que ofrece. Y entonces lo que voy a platicar aquí es cuáles son las posibilidades y las limitaciones que podrían tener los wikis para que una persona aprenda, y también para que un maestro, o como se le llamaría en el entorno de los wikis, y ahorita explico por qué, un facilitador, pueda, digámoslo así, manejar o gestionar el conocimiento para que otros aprendan. Para empezar, bueno, es obvio que el campo de los wikis está en el aprendizaje virtual, mediado por computadoras, también en el aprendizaje a través de comunidades, en este caso virtuales, y este campo de estudio es relevante desde mi punto de vista por varias circunstancias. La primera es que si uno pone en el Google la palabra wiki, uno puede encontrar por lo menos, y por aquí tengo el dato yo, son más de 42 millones de sitios que tienen la palabra wiki. No necesariamente que sean wikis, pero sí nos da una idea de que el wiki es una herramienta que se está utilizando en diferentes contextos. Y sobre todo porque está ocurriendo en la actualidad, se están utilizando los wikis. Yo voy a platicar desde mi propia experiencia. Yo tengo 10 años de dar clase. Yo no he dado clases en preparatoria, ni en secundaria, ni en primaria. He dado algunos talleres y cosas así, pero yo empecé dando clases a nivel universitario. Y desde que comencé ya existía el internet, obviamente, estoy hablando del 2001 por ahí. Y mi primer problema que tuve cuando fui maestro es cómo lidiar con el internet. En algo típico, esta tarea tiene un copy-paste. Anteriormente me decían que el problema del copy-paste venía de la enciclopedia en carta. O sea, los niños copiaban de la enciclopedia en carta, la que había en CD, y así pegaban sus tareas. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, se daba ese fenómeno, todavía en algunos casos con la enciclopedia en carta o con algunos CD-ROMs, pero también, obvio, con sitios de internet. Me di cuenta que era algo similar a lo que pasaba cuando a mí en la primaria me encargaban estas cartulinas. Uno iba a la papelería y compraba unas cartulinas, unos cromos con historias de la independencia, y uno tenía que copiar lo que venía atrás y luego pegar la estampa. Era algo similar. Y entonces la primera reacción que tuve cuando empecé a dar clases fue que prohibí el copy-paste. Desde luego fue algo muy ingenuo, porque no lo iba a poder evitar que entraran a internet. Yo no podía estar viendo a los alumnos durante su proceso, sus tareas. Entonces yo recurría al viejo truco de pedir la tarea a mano, lo cual era como regresarme en el tiempo, dadas las herramientas que había. En la actualidad hay maestros que lo hacen, lo siguen haciendo. No solamente eso, sino que incluso prohíben el uso del internet para las tareas. Bueno, es obvio que esto representa un problema. Entonces yo quise pues saber qué podía hacer yo para usar la herramienta sin que, para que se aprendiera a través de la herramienta, no que fuera simplemente un vehículo para facilitar las cosas. Y era obvio que había que entender algunos cambios, entender cómo ciertas tecnologías del internet tienen un uso, sirven para algo, y cómo se pueden empatar con la pedagogía. Lo primero, la primera herramienta que yo utilicé, yo me acuerdo que fue estos sitios web gratis de Lycos. Yo tenía mi sitio web y lo usaba como un depositorio del PowerPoint que yo ponía en la clase. Después me di cuenta que, sí era útil, los alumnos lo agradecen, algunos alumnos lo agradecen,
y uno, bueno, guarda su trabajo allí. Incluso de ese sitio todavía sigo recibiendo correos solicitándome cierta información de la materia que daba. Yo daba prospectiva. Entonces, pero entendí que no podía servir nada más para eso. Entonces surgió la Wikipedia. Cuando surgió la Wikipedia, la primera frase que todos los maestros decían era: no vayan a la Wikipedia, o prohibido traer algo de la Wikipedia. Y estudiar lo que era la Wikipedia, desde luego encontré muchas posturas en contra. El diario El País sacó incluso un artículo en el que se titulaba Los riesgos de la Wikipedia, y ahí ellos decían que la Wikipedia era un 10% menos acertada que la Enciclopedia Británica. El dato es interesante porque, bueno, la Enciclopedia Británica la hacen un grupo de notables, ¿sí? Unos sabios la hacen, y acá estaba hecha por la comunidad. Entonces eso implicaba ciertas diferencias, y que no se podía diseñar a la Wikipedia per se. El tiempo ha dado la razón, al grado de que la Enciclopedia Británica ha confesado que una de las razones para dejar de imprimir la Enciclopedia Británica fue la Wikipedia. De hecho, fue algo que influyó para que desapareciera la enciclopedia en carta en sigilo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hace entre varios, y pese a lo que todos podemos creer, es muy difícil participar en la Wikipedia. Uno puede ir y participar, pero hay muchos visores que revisan el contenido. Bueno, pero esto fue lo que a mí lo que me motivó a ver, bueno, entonces si existe el internet, si existen esas herramientas, ¿cómo las puedo empatar con la pedagogía? Al principio yo utilicé los wikis, y ahorita explico qué es un wiki, como un depositorio, luego como una forma de que los alumnos subieran contenido, y todavía más, ayudé a algunos profesores de mi entorno. Yo soy maestro de la Universidad del Centro de México, aquí en San Luis Potosí. Les enseñé a usar los wikis simplemente como una herramienta para eso, para hacer un depositorio de los trabajos de los alumnos y del maestro, con algunas pequeñas interacciones, porque en el fondo no sabía utilizarla bien de manera pedagógica. Es decir, yo la usaba como yo creía. He encontrado maestros a los que les enseñé a utilizar, en particular Wikispaces se llama, que tienen hasta 7, 8 wikis. O sea, que lo usan ya, que es una herramienta que usan. Y ahí es cuando me vino la pregunta: bueno, ¿la estarán usando bien? Yo no lo estoy usando bien. Yo lo entendí poco a poco, que no estaba aprovechando la herramienta, y eso se refería un poco a mi desconocimiento de las herramientas per se del internet, sino solamente aprovechar algunas de las más obvias, ¿no? La posibilidad de tener información en todos lados, entrar en todos lados, y también un poco por el boom que fue el internet. Entonces de ahí derivó mi interés en estudiar los wikis, de que en mi entorno yo veía que se estaban utilizando, pero que quizás habría que acotar para qué sirve en particular los wikis, y en general las herramientas que hay en línea. Entonces así fue como nació mi interés. Y entonces, durante mi experiencia utilizando wikis, y yo lo he utilizado tanto como maestro como también como alumno, incluso como trabajador, he usado wikis, empecé a delinear algunas perspectivas sobre las limitantes y las cosas positivas de los wikis. Y obvio también, gracias a que he leído muchísimo sobre este tema de algunos investigadores de diversos países, incluso con algunos he entrado en contacto, y eso me permitió delimitar qué es un wiki, cuáles son sus potencialidades, sus limitantes, y delinear algunas perspectivas para su uso, que eso forma parte de la investigación que yo estoy haciendo, un caso de estudio aquí mismo de la universidad donde yo trabajo. Bueno, ¿cómo podemos saber qué es un wiki? En el internet hay diferentes softwares con diferentes propósitos. El wiki es una herramienta para la colaboración entre pares, que pertenece a una categoría denominada software social.
En inglés, como más se le conoce, social software. Y si ustedes ponen en el Google social software, van a encontrar más de 2.000 millones de entradas con ese término, social software. 2.100 millones Google tenía hoy en la mañana con el término social software. ¿Qué es el social software? Bueno, el social software es aquel software que permite el aprendizaje y la colaboración entre pares. Algunos investigadores lo establecen así. Yo tengo a Owen, Grant y Sayer, que en el 2006 exponen que el social software requiere que se comparta el conocimiento, se discuta y se construya el conocimiento. Los wikis pueden hacer eso, no solo los wikis, pero los wikis lo pueden hacer. Hay otras herramientas que lo pueden hacer. El social software se refiere obviamente al uso de la computadora y a través de la computadora aquellas aplicaciones y servicios que facilitan la acción colectiva, la interacción para el intercambio de conocimiento a través de diferentes medios, particularmente multimedia, ¿verdad? Pero textos también, para agregar conocimientos, para corregirlos, para curarlos. Esto lo dice Parameswaran y Winston en el 2007, mencionan ellos, es lo que detecta que es el social software. Otra investigadora del Reino Unido, Shailey Minocha, ella en el 2011 establece que el social software incluye todas esas aplicaciones, blogs, wikis, las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Los sitios para el bookmarking social, etcétera, tipo Delicious, Digo, que dice que son ejemplos de herramientas que se usan para colaborar, para aprender en diferentes contextos, no solo en el educativo, y que uno de sus atributos así más específicos, ¿verdad?, es que ese contenido es generado por el usuario. Y en este contexto, todo lo que genera el usuario en sitios como los wikis, pues es cambiado constantemente y de manera que no se puede predecir. Y eso pues nos lleva ya a distinguir una cosa de los wikis. El wiki es para que el usuario, en este caso el facilitador del grupo, sobre todo el alumno, haga algo, construya algo por él. No es para que el maestro dé la clase allí o que suba el texto de la clase allí. Para eso existiría probablemente un sitio web o un PDF, sino que es para que aprendan allí. Y ese es un cambio interesante que obviamente nos remite al constructivismo, por ejemplo. El alumno es responsable de lo que está aprendiendo. En este sentido, ¿verdad?, Owen et al. En el 2006 dicen que hay 6 atributos. Hay algunos atributos del social software y yo quiero destacar 6. Bueno, hay una comunicación entre personas y grupos. Hay entre personas también, ¿verdad? Hay se reúne y se comparte fuentes, información, se hacen actividades colaborativas, se indexa información, se puede suscribir a esa información, se puede personalizar y obviamente se puede corregir y agregar conocimiento, generar conocimiento. Owens et al. dicen en el 2006 que más que relacionar al social software con aplicaciones per se debe relacionar con actividades, que son estas que expliqué acá. Colaborar, agregar, corregir, comunicar,
indexar. Es decir, el social software es aquel que permite esas actividades, que obviamente su característica principal es la interacción entre personas y grupos. Los wikis se insertan ahí, en el social software. No es el único software que pertenece a esta categoría, porque ya mencioné que pueden ser los foros, pueden ser hasta Google Plus o Facebook o Twitter, pudieran ser. Twitter sería un poco más debatible, pero por lo menos hay muchos social software, pero los wikis pertenecen a ese. Ya las características principales del wiki, ¿verdad? Es que, bueno, es una herramienta para la colaboración en una forma de un sitio web. Y la característica de este sitio web es que es fácilmente editable, fácilmente se pueden hacer páginas con él, se pueden entrelazar páginas. Los wikis conservan versiones de lo que se hizo previamente, de manera que se pueden revisar, se pueden restaurar, se pueden curar. Y la característica principal es que puede hacerlo cualquiera. No necesita nadie conocer HTML, solamente necesita, bueno, tener mínimos conocimientos de Internet para poder ingresar en un wiki y aportar conocimiento, que es prácticamente lo que hace la Wikipedia. En la Wikipedia uno va, y tengo aquí, creo que abierta una pestaña con la Wikipedia, y por ejemplo, yo entré, por ejemplo, aquí entré a la parte donde la Wikipedia habla de los wikis, y si yo le doy aquí, por aquí está el enlace para que yo edite algo, puedo comenzar a editar sin prácticamente tener ningún conocimiento, ninguna relación con las personas que hacen esta wiki. La única relación es que la única relación que yo tengo con los otros que hacen esta entrada de la Wikipedia es que me interesa el tema. Y la Wikipedia, por ejemplo, nos enseña aquí que donde viene hay una pestaña aquí al lado del artículo que dice discusión, que podemos incluso discutir previamente cambios o hacer algunas aportaciones, algunas opiniones previas a la discusión. Entonces, eso es lo que hace un wiki, que la persona colabore, que pueda hacer páginas fácilmente, entrelazarlas. Es un ejemplo de hipertexto, los wikis, todo con el propósito de generar conocimiento. El wiki, por ejemplo, en ese sentido es diferente a un documento de Google o un documento en la nube tipo los que podemos tener en Dropbox. ¿Por qué? Porque en el wiki el conocimiento está en constante cambio. Yo una vez hice el experimento en una clase y les dije, a ver, entren a ver qué establece la Wikipedia de San Luis. Inmediatamente uno de los alumnos le dio a editar y le editó que ya no existía el equipo de béisbol que aquí había antes, y lo quitó, lo borró, y al final del semestre volvimos a entrar, eso ya no estaba, lo habían borrado, pero había otras cosas que cuando lo leímos por primera vez no se explicaban, ¿no? Entonces es algo que está en constante cambio. A diferencia del Google Documents, que puede ser finito en el tiempo, ¿verdad? Aunque desde luego los wikis se pueden utilizar poniendo limitantes en el tiempo, por ejemplo, para proyectos, etc. Entonces eso es lo que es un wiki, ¿verdad? Lo clave aquí sería establecer que cualquiera puede cambiar cualquier cosa, siempre y cuando el que gestione el wiki dé los permisos correspondientes para que alguien lo haga. Esto es lo que es un wiki en general. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hace un maestro con el wiki? ¿Qué hace un facilitador? ¿Y qué hace un alumno con el wiki? Bueno, en la literatura científica que hay, es bien interesante cómo sobre todo se enfoca a lo que hace el facilitador. Es decir, los maestros, y yo no soy un maestro, yo no soy de profesión maestro, no estudié
no estudié nada relacionado con la educación, yo soy comunicólogo. Pero los maestros, lo que he visto es que lo primero que hacen es investigarse a sí mismos, y lo que he encontrado en la literatura que he revisado y que voy a compartir con todos ustedes a través de alguna herramienta de software social, que yo les pondré ahí el enlace en el video para que lo vean. Se han dedicado mucho a ver qué es lo que debe hacer el maestro con el wiki, tanto ya sea como una herramienta de colaboración, etcétera, ¿verdad? Y una de las cosas que dicen es que el rol del maestro debe ser el gestor del wiki, el administrador. Primero que nada debe proponer la herramienta, ¿verdad? Alentar su uso entre sus alumnos, ¿verdad? Eso es como lo más obvio. El maestro debe proporcionar algún andamiaje, digamos, lo conceptual previo, para que los estudiantes sepan de qué se trata el wiki. Es decir, debe saber que el wiki es un social software, cuáles son sus características, y comentárselas a sus alumnos, para que sepan hacia dónde van a participar y se evite la incertidumbre. El maestro, algunos investigadores dicen que debe fomentar en los alumnos una cultura de cooperación y altruista, es decir, en el wiki no pueden ser trabajos egoístas, es decir, yo subo mi parte y me desentiendo, sino que debe ser un trabajo coordinado entre todos. Deben estar en constante comunicación, y el maestro debe alentar esa comunicación. Y debe establecer que el trabajo que está allí es un trabajo de equipo, es decir, que no va a revisar lo que hizo Juanito o María, sino va a revisar lo que hizo el equipo. Desde luego aquí entran consideraciones de qué es lo que voy a calificar, el proceso, el resultado final, etc. Obvio, otro de los roles que debe tener el maestro aquí es el de monitorear la actividad del grupo para dar alguna retroalimentación. Lo que se ha encontrado es de que los alumnos en algunas investigaciones han dicho que requieren un poco de la participación del maestro, no solo como monitoreando o vigilando, ¿verdad?, sino que dé retroalimentación, que dé consejos, que guíe. Necesitan esa guía los alumnos de parte del facilitador, ¿verdad? Y también que el facilitador sepa medir si el trabajo que se va a hacer en el wiki equivale el esfuerzo que implica participar en el wiki para el alumno, que es, bueno, tener un espíritu colaborativo, tener ciertos conocimientos mínimos de internet, leer, participar con otros, medir ese esfuerzo si vale la pena para el contenido que se va a aprender. Es decir, no vamos a hacer un wiki para que los alumnos aprendan que fue la independencia de México, que probablemente hubiera podría utilizarse para cosas, digamos, que vayan un poco más allá, que el esfuerzo se vea reflejado. Por ejemplo, la economía la economía, cómo influye en un proceso revolucionario, ¿verdad? A lo mejor allí valdría la pena el esfuerzo, el tiempo que le van a dedicar, el salirse de su entorno, digámoslo así, conocido como el salón de clases, para una actividad que lo valga. A lo mejor puse un ejemplo muy burdo, se puede matizar, pero es a lo que se refiere la literatura, ¿verdad? Debe haber un balance entre el costo, es decir, el tiempo invertido, y el uso de la nueva tecnología. Obvio, y los beneficios que va a tener, que se van a ver reflejados, bueno, en el aprendizaje que se adquiere. En el caso de los estudiantes hay algunas ideas, ¿verdad? Desde luego, pues obviamente debe generar contenidos, debe interactuar con sus pares, debe tener ciertas competencias, ¿verdad?, para solucionar problemas, debe trabajar en equipo, también debe preguntar, él debe buscar la guía también, y obviamente debe
capacitarse un poco en lo tecnológico, sobre todo debe hacerse el protagonista del aprendizaje en el wiki, con la guía del maestro. Esos son las dos, digamos, grandes vertientes que tiene el wiki. Sus posibilidades son de que pueden lograr que el alumno se involucre en el aprendizaje y sobre todo que él vaya más allá, que tenga ciertas capacidades para aprender por sí mismo, trabajar en equipo, colaborar con otros a distancia o virtualmente. Y sus limitantes serían que no hubiera este conocimiento previo del concepto del wiki que provocara que la herramienta per se no fuera efectiva para el aprendizaje, y que solamente fuera una utilidad tecnológica que nos llama la atención porque es divertido el internet y es más padre estar en la computadora, pero no porque conlleve todo un proceso. El riesgo aquí es de que, como todas las cosas de moda, se pierdan o que se utilicen mal y por lo tanto no se aproveche al máximo y se le genere una cierta desconfianza a la herramienta. En ese sentido, ya para concluir, es bien interesante cómo la Wikipedia, en el artículo que habla sobre los wikis, uno encuentra, y vamos con la ayuda de mis compañeros del Centro de Medios de aquí de la universidad, voy a tratar de insertar la imagen. En la Wikipedia en inglés, el artículo sobre wikis trae montones de referencias, no citadas en APA, pero trae las referencias y en la discusión dice, esto se necesita una referencia. Se ve que hay mucha actividad en los que hicieron ese artículo. En cambio, en español, una de las cosas que le llama la atención es que no hay referencias. Es decir que, en el fondo, ¿verdad? Un wiki requiere de ciertas competencias que son transversales a todo. Y ese es un ejemplo, que se deben citar las fuentes, por ejemplo. Y es interesante cómo en español no existe eso. Y quizás es porque, en el fondo, ¿verdad?, lo que necesitamos es comprender las características de las aplicaciones y del software que utilizamos y irlo empatando con la pedagogía. Puede ser eso, esa es una idea que me viene a mí a la mente ahorita. Por eso quiero concluir, ¿verdad?, con lo siguiente, con varias frases que pueden darnos una idea de por qué es necesario sí involucrarnos un poco en la tecnología desde su concepto y leer la literatura científica que exista al respecto, o incluso leer las experiencias de otros maestros que nos puedan dar ciertas luces. Por ejemplo, la primera que yo quisiera comentarles, que me llama mucho la atención, es algo que dijo Charles Chaplin, ¿verdad? Charles Chaplin dijo algo muy interesante. Él dijo que el hombre tiene muchas capacidades que lo ayudan en la ciencia y en la tecnología a avanzar muy rápido, pero que su conciencia no avanza tan rápido como sus capacidades. Es decir, que somos capaces de hacer muchas cosas muy rápidamente sin detenernos a pensar en las consecuencias de eso. Esa es una primera idea que viene de un cineasta, pero que es interesante. Es decir, el uso de las tecnologías en la educación, en particular los wikis, requiere de que reflexionemos previamente por las diversas consecuencias que puede tener. En el caso de la Wikipedia son claras, ¿verdad? Se está escribiendo la historia, por decirlo así, o se está dando puntos de vista del mundo que tuvieron que venir de alguien que tuviera conciencia de lo que estaba diciendo, y una de esas formas de decirlo conscientemente es a través de referencias. Otra cosa, otra última frase, dos últimas frases para cerrar mi intervención, es esta que dice Manuel Castells, que, como todos sabemos, pues es un pensador sobre estas nuevas tecnologías, que da muchas luces hacia dónde va todo. Él dice:
y lo estoy citando: si la tecnología de la información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder de la información por todos los ámbitos de la actividad humana. Sí, su importancia es tal que tenemos que reflexionar para usar las aplicaciones en la educación. Y por último, ¿verdad? Como toda tecnología, el social software y los wikis deben considerar esto que dice un maestro mexicano, el maestro Bill. Él trabaja en la UNAM. Él escribió sobre lo siguiente, reflexionando sobre el uso de la tecnología aplicada a la educación en la UNAM. Dice: cualquier instancia de organización social empieza y concluye con personas. Sobre esta obviedad se aplican abstracciones como: la culpa de la corrupción la tiene el sistema político mexicano. A partir de esta premisa es que se decidió explorar el problema de aprender con tecnología desde la perspectiva de los actores del proceso. Si todo comienza con las personas y el software solamente es una herramienta. Bueno, pues esta es mi intervención. Espero que haya podido ser de interés para ustedes, a darles algunas luces sobre esto. Me tomé la libertad de abrir un wiki en Wikispaces. Se llama wikiseducativos.wikispaces.com. Cualquiera de ustedes, maestras, maestros, que quieran construir el concepto de wiki aplicado a la educación conmigo, yo estaría muy contento de que pudiéramos colaborar y ir armando desde la perspectiva de México cuáles serían los usos que podríamos darle a los wikis de manera adecuada. También bueno, tengo en mi Twitter @marcocar, ¿verdad? Y hay un hashtag que yo quiero iniciar que se llama Wikis Educativos. Y ojalá que quieran participar conmigo. Yo al final voy a poner las direcciones de tanto del wiki como de mi Twitter, y obvio de la página que tengo en Facebook, donde pues yo subo material de todo lo que estoy aprendiendo y de las clases que doy, las herramientas que uso, etcétera, ¿verdad? Quizás esa sea la única reflexión que yo haga, es de que para el uso de las tecnologías, la información y la comunicación aplicadas a la educación, la primera labor del maestro es que tiene que aprender. Y esa es su primer característica. Y eso sería todo por mi parte. Yo me llamo Carlos Ábalos y estoy acá en San Luis Potosí, en la Universidad del Centro de México. Coordino una especialidad, la especialidad en tecnologías digitales de la comunicación. Ese es mi trabajo aquí, pero obviamente esto me llevó a tratar de entenderlo desde el punto de vista de la educación. Y pues espero, si quieren estar en contacto conmigo, ahí están mis datos en el wiki, y le agradezco de nuevo a la maestra Ana Cristina que me haya invitado. Me dio mucho gusto participar a distancia con ustedes. Gracias.